Hola, buenas. Mi nombre es Alexander Mercado, y esto es Nicaragua Disidente. Sean todos bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea. Eh, He decidido abrir este canal de YouTube que lleva por nombre Nicaragua Disidente. Y como se podrán imaginar, de acuerdo al logo que ven en pantalla, el tema principal que pienso abordar en este canal de YouTube es la ya popularmente conocido como teoría de conspiración, ¿no? Muchos hemos escuchado hablar del nuevo orden mundial, muchos hemos escuchado hablar de las teorías de conspiración, muchos hemos oído hablar de los masones, hemos oído hablar de los Illuminati, hemos oído hablar de muchas cosas, ¿verdad? De que nuestro mundo, la historia de la humanidad misma, corre desde hace muchos siglos, dirigida, ¿no? Que no es producto de una casualidad o del proceso natural de la historia, ¿no? Y que lo que básicamente esto sostiene, como muchos tal vez ya se han informado, es que nuestra actual sociedad se encuentra hasta donde se encuentra en estas condiciones, ¿verdad? En este modelo global, todas las ideologías, las religiones, la política, la economía son productos de una conspiración global para llevar a la humanidad hacia un nuevo orden mundial, ¿no? Esto es lo que básicamente se maneja en las redes, en el internet, ¿no? Acerca del nuevo orden mundial. Y esto es lo que yo he decidido compartir, porque déjenme contarle brevemente, desde hace aproximadamente 10 años, empecé a investigar, ¿no? Me picó la curiosidad y empecé a investigar, ¿no? De qué se trataba todo esto. Al principio tal vez lo hice solo por entretenimiento, por saber, conocer algunos datos, pero luego me fui convenciendo de que en realidad, como muchos investigadores de hoy en día, existe, y lo puedo afirmar en base a investigación, una conspiración global. Y de eso es que va a hablar este tema. Pero claro, por supuesto, todo este tema va a estar, digamos, enfrascado o enfocado prácticamente en el contexto nicaragüense, ¿no? En nuestra historia nicaragüense, partiendo desde el colonialismo, donde empieza todo, ¿no? Para nosotros, como Nicaragua, como país, como nación y como parte de este proceso de la historia, ¿no? De esta humanidad que va corriendo hacia un nuevo orden mundial. Bueno, en el futuro voy a estar subiendo videos de cómo llegó, digamos, el nuevo orden mundial a nuestro país, cómo llegó, quiénes lo trajeron, en qué forma vino, en qué forma de organizaciones vino, cuáles eran sus planes inicialmente y cuáles son sus actividades que han hecho durante el paso de la historia, digamos, por ejemplo, en el colonialismo, en la independencia, en las revoluciones liberales, en las dictaduras posteriores y hasta hoy en día, ¿verdad? Como nos encontramos hoy en nuestro país tan dividido hoy, lamentablemente, hasta que da mucha lástima en realidad ver tanta gente confundida, tanta gente que está siendo manipulada, tanto de un lado como de otro, están siendo manipulados, ¿no? Porque de eso se trata el nuevo orden mundial, y es una técnica que ha funcionado durante muchos años, durante muchos siglos, ¿no? Esto se conoce como filosofía hegeliana, ¿no? Es usualmente para causar caos en un país, esta élite, llámese Illuminati, llámese masones, llámese Bilderberg, llámese los de la Comisión Trilateral, los del Club de Roma, los de muchas organizaciones, ¿no? Que según muchos investigadores, yo llevo alrededor de unos 3 años ya leyendo, más de 3 años, a nuevos investigadores que han ido apareciendo y que vienen desmenuzando esto, ¿no? Porque en el inicio empezó con muchas especulaciones, es verdad. En el inicio empezó con muchas especulaciones y hasta hoy en día ya se tiene una tesis más objetiva, por así decirlo, ¿no? Más objetiva, más histórica, con más bases para demostrar que existe una conspiración global conocida como el nuevo orden mundial. Aunque claro, en el futuro vamos a hablar de por qué muchos medios de comunicación, muchos periódicos, muchos grandes medios de comunicación tratan de desacreditar y de ridiculizar a los investigadores, ¿no? Pero esto también es parte del plan, ¿no?
Como decía anteriormente, el canal va a estar enfocado en relacionar brevemente o explicar primero, en primer lugar, en qué consiste realmente de una forma objetiva, con base histórica, el nuevo orden mundial o la conspiración, ¿no? De la conspiración global. Y en segundo lugar, contrastar de cómo llegó esto y cómo nos afecta a nosotros los nicaragüenses desde el punto de vista de esta élite, ¿no? Porque es una élite que tiene mucho poder económico, político, tiene mucho poder, incluso yo diría que tienen mucho poder esotérico, de forma, en un sentido espiritual o en un sentido metafísico, ¿no? Porque esto no se trata simplemente de un grupo de personas que quieren imponer su sistema de gobierno global, sumamente controlado, ¿no? Al estilo comunista, muy controlado, típico de las novelas de George Orwell y Aldous Huxley, que eran, a propósito, ellos eran divulgadores del nuevo orden mundial. No se trata simplemente de esto, ¿no? No es una idea que se les ocurrió hace unos siglos a un grupo, qué sé yo, a un grupo de monarcas, a un grupo de monjes, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Hay fuerzas más allá. Y durante vayamos desmenuzando el tema, vamos a irnos dando cuenta de que esto tiene un trasfondo bíblico, ¿no? Un trasfondo bíblico. Y que la Biblia, a pesar de que hoy en día ya no hay muchos cristianos, diría yo, muchos cristianos verdaderos, en realidad la Biblia explica de una forma excelente lo que va a suceder con esto. Y lo dice, hay que tener una verdadera voluntad de investigación, de buscar la verdad, ¿no? Para darse cuenta realmente de que esto es una profecía, de que esto se está cumpliendo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Entonces, incluso yo lo instaría a que reflexionen, ¿no? Que reflexionen, a que investiguen, hagan su propia investigación, no se crean todo lo que ven en internet, todo lo que ven en redes sociales, no se crean nada. Y como consejo, que no sean parte de ninguna ideología tóxica, no sean parte de ninguna religión basura, y que investiguen, ¿no? Investiguen qué rumbo está tomando sus vidas, investiguen de dónde se está alimentando su cerebro, su mente, o si está siendo intoxicada por alguna ideología, o si está siendo dominada por algún tipo de argumentos estos que vienen hoy en día, que son como un cáncer en la mente de la gente, ¿no? Entonces, a que hagan su propia investigación, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo, fui digamos, un católico muy comprometido, por así decirlo, ¿no? Era alguien que estaba muy convencido de que la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo, ¿no? La Iglesia de Dios, y que ella tiene los medios de salvación y todo esto y bla bla bla. Pero en fin, tomé mi propia investigación y me vine a convencer, en realidad me vine a convencer como un nicaragüense comprometido con encontrar la verdad, como un ciudadano de este planeta, de que no es así, de que muchas formas religiosas, muchas formas políticas, muchas formas místicas, muchas formas económicas, muchas ideologías nos han tomado el pelo. A muchos, a la mayoría en realidad, a toda la humanidad del planeta nos han tomado el pelo. Entonces yo los instaría a hacer su propia investigación, a que cuestionen muchas cosas, porque en realidad hoy en día hay mucha desinformación que fue introducida en la red, en el internet, a propósito. ¿Y con qué fin se hace esto? Bueno, con el fin de ridiculizar o desacreditar a los investigadores verdaderos, ¿no? A la gente que está buscando la verdad, encontrar una explicación de por qué nuestra sociedad está tan decadente, tan corrompida, por qué hay tanto caos, ¿no? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Entonces, esta gente que se ha tomado el deber de ir más allá de la historia, de la convencionalidad de la historia, de lo que te venden por historia, ¿no? No es más que una versión politizada. La historia es una versión politizada de los poderes que vienen continuando la historia, ¿no? No te puedes confiar mucho de la historia hoy en día. Claro que para saber una oficialidad, digamos, datos básicos generales, puedes estudiar historia. Pero si quieres realmente la verdad histórica del porqué de la situación, de por qué nos encontramos aquí, digamos, en este 2019, en este siglo XXI, en estas condiciones, hablemos de Nicaragua, por ejemplo, de que nos encontremos hoy con un gobierno
como el de Daniel Ortega, que nos encontremos hoy con una oposición en Nicaragua, digamos, tan qué palabra estoy buscando, tan resentida con todo lo que tiene que ver con el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por cómo hemos llegado hasta acá, no? Entonces muchos dirían, bueno, es que así y así, se irían por la oficialidad de las cosas, repasando por la fundación del Frente Sandinista, después pasando por el derrocamiento de Somoza, luego la contrarrevolución, el periodo de gobierno de los 80 de Daniel Ortega y entre muchas cosas, ¿no? Y vendrían explicando, yo diría de forma muy general, ¿no? Pero los investigadores del nuevo orden mundial, nosotros vamos, digamos, de cierta forma, buscamos otras respuestas más allá de la convencionalidad, más allá de lo que nos puedan vender como historia, ¿no? Y de qué fuerzas están moviendo los hilos visibles de la historia, ¿no? De qué fuerzas, de qué organizaciones, en qué forma se presentan este gobierno invisible. Uso la palabra gobierno invisible porque recientemente he estado leyendo unos libros de Bruno Cardeñosa, no sé si habrán escuchado de él, es un investigador del nuevo orden mundial también, se llama Bruno Cardeñosa y su tesis del nuevo orden mundial lo llama el gobierno invisible y me ha gustado mucho el término, así que lo voy a estar usando. Bueno, como decía, principalmente de eso se va a tratar el canal. Ya tengo muchos apuntes que he venido guardando durante algún tiempo y tal vez en el futuro pues me pueda animar a escribir un libro, digamos, del nuevo orden mundial en Nicaragua. Pero eso va a ser con el tiempo, mientras vaya ordenando todos estos apuntes que tengo acá. Todos estos, tengo muchos apuntes, la verdad, y tengo que organizarlo, tengo que esquematizarlo, tengo que pensar bien cómo presentar esta de la forma más correcta, objetiva y con fundamentos históricos, ¿verdad? Porque ese es el problema hoy en día, que hoy vos podés hablar de teorías de conspiración y te ven como un loco, te ven como un conspiranoico, te ven como incluso como un tonto que se cree cualquier cosa, ¿no? Pero esto no es así. Y esto ha sido en gran parte, como les digo, porque hay mucha desinformación en la red que ha sido metida, filtrada, digamos, en la internet a propósito para ridiculizar a los investigadores, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y lamentablemente muchas personas que en realidad están buscando la verdad se creen estas cosas. Como por ejemplo, de forma breve voy a citar algunas de las desinformaciones que hay en la red sobre teorías de conspiración. Número uno, no sé si han escuchado ustedes acerca del terraplanismo. El terraplanismo es una de las teorías de conspiración más locas, ¿verdad? Y en realidad esto no tiene ningún fundamento científico. Sí, si vos te pones a ver, como que medio te lavan el cerebro con esos videos en YouTube, e incluso puedes descargar algunos libros, es cierto. Hubieron algunos escritores durante el siglo XVIII y el siglo XIX, no recuerdo los nombres ahorita exactamente, pero sí hicieron referencia a una tierra plana, ¿no? Y aludiendo a la percepción, digamos, histórica antes de Cristo, que muchas civilizaciones antiguas consideraban que la Tierra era plana. Pero eso es un hecho muy, digamos, ese es un hecho muy obvio porque las civilizaciones estaban empezando y a pesar de que tenían ciertos conocimientos en astronomía, en topografía, en mediciones, en Grecia ya se venía desarrollando la geometría, habían sectas incluso, como los conocidos como los geómetras. Esto lo relacionan, ¿no? Para justificar de que existe una tierra plana, pero esto no son más que desinformaciones que se ponen allí, ¿no? En la red para hacer quedar mal a los investigadores. El número 2, no sé si han escuchado ustedes acerca de la luna masónica. La luna masónica es otra de las cosas que vienen a dejar en mal a los investigadores, ¿no? Porque son introducidas ahí como una tesis pseudocientífica, ¿no? Casi fantástica diría yo, de que la luna en realidad fue descubierta y tiene que ver mucho con la masonería, que el Apolo 11 y todo un montón de cosas, ¿no? También había escuchado una vez que se estuvo poniendo casi de moda sobre el sol eléctrico, sobre de que nuestro universo no es más que una proyección holográfica y que el universo es una especie de planta nuclear puesta por extraterrestres y muchas cosas así que no tienen ninguna forma ni histórica, ni científica, ni filosófica, ni ontológica, por así decirlo, de justificar estas tesis, ¿no? Pero mucha gente las cree, mucha gente
Mucha gente se deja llevar por esto, ¿no? Y en este canal nosotros, bueno, yo, Alex, voy a estar sometiendo la tesis, bueno, ya no diría yo teoría, ¿no? Porque popularmente se le conoce como teoría, sino este hecho histórico, este hecho de conspiración, ¿no? No es una teoría, es un hecho a una base, a un plano histórico, a un plano objetivo, a un plano con fundamentos, con bases para demostrar de que sí existe un gobierno invisible, ¿no? Como dice Bruno Cardeñosa. Y nuestro país no es la excepción. Aquí vinieron ellos hace mucho tiempo. Vinieron acá, empezaron a trabajar al suavecito, disfrazados, no disfrazados, porque estos son especialistas en disfrazarse. Disfrazados, manipulando la política, manipulando ciertas fuerzas, introduciendo ciertos personajes que hoy en día para nosotros son como, digamos, héroes nacionales, otros son grandes, digamos, intelectuales, poetas, otros políticos, otros historiadores. Muchos de ellos fueron usados por estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas en que vinieron acá a Nicaragua. Y de eso se va a estar tratando el nuevo orden mundial, ¿no? Voy a dar una breve reseña antes de terminar, antes de presentar mi canal. Voy a dar una breve reseña de lo que para mí y para muchos investigadores tiene su trascendencia, ¿no? O de dónde se origina esta idea de un gobierno global. ¿A quién se le ocurrió primero? ¿Quién fue ese genio que se le ocurrió un día que la humanidad, el planeta entero se convirtiera en un sistema global, ¿no? Que no existieran naciones, ¿no? Que no existieran fronteras. Digamos, de cierta forma homogenizar o igualitarizar a la humanidad, someterlas a un control para llevarlo, según ellos, a su salvación, a su preservación, a su continuación de la especie humana, ¿no? Porque muchas veces estos teóricos de la conspiración, y hablo de los que ejecutan el plan, no hablo de los teóricos como tal, sino de los que ejecutan el plan, justifican esta acción con el hecho de que nosotros mismos no somos capaces de gobernarnos y dirigirnos, y necesitamos, como las ovejas, según dicen ellos, un pastor que nos guíe, ¿no? Y ese es el plan de ellos, llevarnos a un nuevo orden mundial, ¿no? Porque si no, nos terminaremos por, digamos, extinguir de cierta forma. Bueno, el primer hombre, y después de este hombre no hay otra referencia, según mi investigación y según la de muchos, es el filósofo Platón. Bueno, aunque les parezca sorprendente, Platón fue el primer hombre que se le ocurrió la idea de un gobierno global, digamos. Platón escribió muchos diálogos sobre metafísica, sobre política incluso, sobre educación, escribió sobre teorías ontológicas, que las teorías ontológicas no es más que digamos como una rama de la filosofía o de la historia, qué sé yo, que se encarga de reflexionar sobre el origen de la existencia misma, ¿no? Del universo, de la tierra, de la humanidad, del porqué de la existencia, ¿no? Eso es lo ontológico. Bueno, Platón escribió más de 200 diálogos, muchos diálogos en realidad. Pero una de sus obras más importantes es La República. No sé si muchos han leído La República. Y La República básicamente es un tratado de educación, pero una educación ligada al control, ligada a la filosofía, ligada a evolucionar el pensamiento humano, ¿no? Hacia un punto metafísico. Por ahora no voy a explicar la República, pero sí se sabe que en la República está plasmado la primera idea, la primera de la historia de la humanidad de un gobierno mundial, ¿no? Esto lo puede explicar mejor en el libro 6, si no me equivoco, del libro de la República de Platón, que se conoce como el mito de las cavernas. Y en el mito de las cavernas explica muchas cosas que tienen que ver con el comunismo, ¿no? Con el totalitarismo, con nada que ver con democracia, ¿verdad? Con el control, ¿no? Y los líderes serían básicamente filósofos, reyes filósofos, como dice Platón. Y que esta evolución, ¿no? Habla muy mal aquí en este sentido Platón de la propiedad privada, ¿no? Y pone a la propiedad privada como uno de los principales factores que influyen en la maldad en los hombres, entre la diferencia de los hombres, entre la maldad en el mundo. Entonces, este Platón no es para nada, digamos, este filósofo no fue para nada un pensador democrático, ¿no?
Fue un pensador totalitario. De hecho, lo intentó instaurar 3 veces, pero las 3 veces fracasó porque fue expulsado, de hecho, de Siracusa. Platón, el nuevo orden mundial vendría siendo, digamos, como una utopía. Si estudiamos bien la historia de las utopías, son pensadores que han venido ahí reflexionando al mediado de la historia sobre cómo podríamos establecer una sociedad moderna, una sociedad perfecta. Eso es el nuevo orden mundial. Solo que no se había logrado antes porque no existían las condiciones, no existía el ambiente, no existía el condicionamiento de la mente también. Porque esto ha fallado porque no existe un condicionamiento de la mente de la humanidad. Y en esto es lo que están trabajando actualmente los proponentes del gran plan, ¿no? En esto trabajan. Bueno, Platón escribió La República y exactamente en el mito de las cavernas nos explica de forma breve, ¿verdad?, de que es necesario un gobierno que controle, que tenga mucho control sobre la gente. Posteriormente se dieron muchas otras obras con el paso de la historia, por ejemplo Bacon, por ejemplo San Agustín de Hipona, por ejemplo Tomás Moro, por ejemplo el mismo Carlos Marx. El Manifiesto Comunista viene siendo una obra utópica, una obra que intenta plasmar un nuevo orden mundial, ¿no? Pero esta gente ya descubrió la forma en que el mundo podría aceptar con las manos abiertas un nuevo orden mundial. Y de esto es lo que se ha venido hablando, ¿no? Yo les mencioné hace rato el caso de la filosofía hegeliana, ¿no? La técnica de la infamia, o lo que yo llamo también oposición controlada, ¿no? Sirve para generar caos, para generar tanto desorden en un lugar, y al final ellos mismos te dan una solución de ese desorden que ellos causan, ¿no? Y te ponen a los líderes, te ponen a las personas que te van a encargar de eso, de solucionar el problema. Uno de los investigadores que yo leí hace mucho tiempo se llama, que hoy en día es muy famoso, se llama David Icke. Describe esto como problema, reacción, solución, ¿no? Problema, reacción, solución. Esta gente crea un problema, la gente reacciona como normalmente tiene que reaccionar dependiendo de la época, y ellos mismos te dan una solución, ¿no? Este es problema, reacción, solución, o filosofía hegeliana. Otros le han llamado la técnica de la infamia, para generar caos en el mundo. Y así, cuando la gente esté tan cansada, tan harta, digamos, de tanto sufrir, de tanto caos, la idea de un nuevo orden mundial, de un gobierno global, con sus características, ¿no?, sus beneficios, bla bla bla, y todo el brainwash, el lavado de cerebro, que se está llevando muy fuertemente en la televisión, va a ser aceptado con toda la disponibilidad posible. Lo va a ser aceptado. Y más adelante vamos a ir viendo cómo tiene que ver esto con la Biblia, desde el punto de vista cristiano, y qué papel juegan las iglesias, tanto católicas como protestantes, y las otras religiones, ¿no?, fuera del cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, la nueva era, que hoy en día está tan asquerosamente difundida por toda la sociedad, por todo el pensamiento popular. La nueva era está más viva que nunca. Entonces, bueno, básicamente de eso se trata el canal. Espero que apoyen acá, revisen y hagan su propia investigación. Cuando vaya subiendo los videos me ayudan a compartir, para que entre poco a poco vayamos despertando a las personas, a dar a conocer y desenmascarando a estas personas, ¿no? Bueno, en realidad aquí hay que hablar mucho de los jesuitas, ¿no? Voy a hablar brevemente de los jesuitas y de los masones, ¿no? Pero ahorita básicamente, porque estas son las dos organizaciones que tienen más influencia en Nicaragua, ¿no? Estas son las dos formas del nuevo orden mundial en Nicaragua, jesuitas y masones. En el futuro voy a explicar del porqué de los jesuitas y del porqué de los masones, y cuál es su relación y origen entre los dos, ¿no?, con la historia. Pero por ahora hablaremos básicamente en esta imagen que ven acá, cómo trabajan los jesuitas. Bueno, los jesuitas desde que fueron fundados, no mucho tiempo después que fueron fundados por Loyola y por Francisco de Borja, empezaron a diseminarse por todo el planeta. Estos jesuitas empezaron a fundar escuelas, universidades, colegios técnicos, organizaciones, fundaciones. Esta gente tiene mucha plata, tiene muchos recursos, y el líder se le conoce como el Papa Negro, ¿no?
el Papa Negro. Entonces, esta gente, su técnica básicamente es educación, como ven en la imagen, selección, infiltración para llegar al control, ¿no? Básicamente ellos fundan, digamos, una universidad, entra mucha gente accesible, ¿no? Muchos son prospectos ahí. Esos son prospectos para usarlos como herramientas del nuevo orden, para generar caos, para ser parte de un plan en una nación, ¿no? Entonces los seleccionan, no todos son elegibles, por supuesto, los seleccionan y posteriormente los infiltran en las ramas de poder de una nación. Estamos hablando de política, economía, estamos hablando de infiltrados incluso en sectas, en la religión, infiltrados en los gobiernos, y de esta forma pueden manipular ciertas piezas del poder para generar caos y para controlar y para llevarlos hacia un plan, ¿no? Y esta es una técnica que les ha funcionado desde que se fundaron en los tiempos de Loyola. Les ha funcionado a la perfección, y esta es una de las razones del por qué los jesuitas han sido expulsados en más de 80 países. Yo creo que más. Incluso de Nicaragua fueron expulsados. De todos lados han sido expulsados los jesuitas porque se han descubierto sus formas mañosas de trabajar. Hoy en día, si vos investigas a los jesuitas, obviamente te van a aparecer como una organización cristiana muy buena, la Compañía de Jesús, que se abogan por la educación, por un mundo mejor, pero estas no son más que patrañas. Los jesuitas, en el fondo, tienen mucho más poder que los masones, ¿no? Ya aquí ya no vamos a hablar de términos muy ambiguos como los Illuminati, los que controlan el mundo. Hay muchas otras cosas que no están de forma muy subjetiva, digamos. Aquí vamos a hablar directamente y específicamente y desenmascarar a los proponentes del gran plan en Nicaragua. Bueno, eso es todo lo que tengo para hoy. Muchas gracias por escuchar. Si llegaron hasta este momento, denme like, suscríbanse si quieren, gratis. Y bueno, hasta el próximo video. Bye bye.